También es importantísimo, voy a ver un factor, casi igual de importante. Como yo les mencionaba ahorita, los neumocitos tipo 1 son muy susceptibles a distintos tipos de lesiones. Por agentes tóxicos, por microorganismos, son muy susceptibles, no tienen capacidad metabólica ni inmunológica para defenderse. De los 1, estamos hablando de los 1. Pero va asociado a la función del 2, va asociado a la función que tiene el 2. Cuando los tipo 1, los neumocitos tipo 1 se lesionan, pues obviamente eso va a ser grave para la capacidad ventilatoria, porque si no está el neumocito tipo 1, no se da el correcto intercambio de carbono. Entonces, esas células no se pueden perder. Se lesionan, pero tienen que reponerse de alguna forma. Aquí viene la otra función importante del neumocito tipo 2. El neumocito tipo 2 sufre un mecanismo de metaplasia, de cambio celular, de tipo 2 a tipo 1. ¿Listo? Es decir, el neumocito tipo 2, cuando hay una lesión extensa del tipo 1, sufre metaplasia y se convierte en neumocito tipo 1. ¿Cierto? Pero el tipo 2 hace igual hace intercambio o es Surfactante, solo produce surfactante. Cuando se pasa de Tiene alguna medida de capacidad metabólica también, pero no es la más importante del cultivo. Esto es sobre todo surfactante. Entonces pensemos en esto. Una persona o un animal inhaló soda cáustica, por ejemplo. Una sustancia que sea bastante irritante. O tal vez ozono, alguna molécula o peróxido o puede haber broncoaspiración de vómito y también causa ese tipo de lesión. Entonces ese animal que sufre una lesión extensa en los neumocitos tipo 1 tiene que reponer su parénquima pulmonar, tiene que reponer obviamente los septos alveolares. ¿Cómo lo va a hacer? Los neumocitos tipo 2 sufren procesos de mitosis y metaplasia para que los neumocitos tipo 2 se conviertan en neumocitos tipo 1. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a reponer ese parénquima que se perdió. Esos neumocitos tipo 1 que sufrieron la lesión. Aquí empezamos con una lesión, una injuria del tipo que sea. Entonces, cuando se lesionan los neumocitos tipo 1, los tipo 2 empiezan a proliferar. Fíjense si ellos proliferan. Y al proliferar se convierten en neumocitos tipo 1. ¿Cuál es la idea? Que después de todo este ciclo, los septos alveolares se repongan y los neumocitos tipo 1 vuelvan a su estado original. ¿Cómo lo hacen? Por diferenciación de neumocitos tipo 2 a neumocitos tipo 1. Entonces ahí están las dos funciones principales. Sí, claro, vean como un neumocito tipo 1. Entonces ahí están las dos funciones más importantes de los neumocitos tipo 2, producir surfactante y sufrir metaplasia para convertirse en neumocitos tipo 1. Profe, pero hay un caso en que eso no se pueda hacer tipo 2 o tipo 1. Cuando las lesiones son crónicas. Ustedes han escuchado una enfermedad que se llama EPOC, ¿cierto? Sí, sí. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ajá. ¿Cuándo considerarían ustedes que una enfermedad se hace crónica en el tiempo? Yo les digo que hay que saber clasificar, ¿no? Una enfermedad aguda puede ocurrir en el transcurso de 24 a 48 horas, tal vez una semana, dependiendo del agente biológico. Una enfermedad crónica puede tardar de meses a años en acabar de desarrollarse. Cuando hay una lesión crónica, tengan esto presente. Siempre que ustedes sufran una lesión crónica, el tejido ya no va a sufrir regeneración, sino que sufre reparación. ¿Se recuerdan cuál es la diferencia entre las dos condiciones? Dame lo mismo el semestre pasado. Si hablamos de regeneración, piensen en esto. El tejido se lesionó, pero después de la regeneración vuelve a su estado inicial. No pasó absolutamente nada en él, se recuperó completamente. Cuando ocurre reparación, ¿listo? La reparación siempre conlleva la formación de cicatriz, es decir, a la formación del tejido conectivo. Si, por ejemplo, una persona fuma, de hecho el cigarrillo es un buen ejemplo, ese me pasó el más básico de todos. El cigarrillo causa lesión de neumocitos tipo 1. Cuando una persona fuma de forma constante, crónica, durante años, la capacidad de diferenciación de los neumocitos tipo 2 a tipo 1 se ve afectada y entonces dejan de convertirse en neumocitos tipo 1. Toda célula hasta cierto punto cumple su función, pero si el estímulo es constante, no puede llevar a cabo esa función de regeneración. Entonces, ¿qué pasa? En esos casos, los neumocitos tipo 1 ya no se van a regenerar, sino que se deposita colágeno en el tejido conectivo en los septos. ¿Qué creen ustedes que va a pasar si en los septos se deposita colágeno y no neumocitos tipo 1? No hay capacidad ventilatoria, ¿cierto?
no hay capacidad de intercambio gaseoso. Entonces en el EPOC, fuera de que el pulmón se vuelve como una piedra, ¿no? Porque ya tiene capacidad de extenderse, la parte alveolar, la parte de los septos, se llena de tejido conectivo y pues no puede cumplir su función. Otra vez del epitelio se me olvidó. El epitelio en personas fumadoras también sufre metaplasia. ¿Listo? Piensen en lo siguiente. Normalmente el epitelio respiratorio es un epitelio que sí cumple funciones de protección, pero también de secreción y demás, ¿no? Imagínense que cuando una persona fuma en el tiempo de forma constante, el epitelio respiratorio, que es pseudoestratificado cilíndrico ciliado, se convierte en un epitelio que es de protección. ¿Qué epitelio de protección conocen ustedes? ¿Cuál? No. ¿El de la piel cómo se llama? Plano estratificado queratinizado, ¿no? Entonces en algunos casos ustedes van a ver un bronquio de una persona que sea fumadora y ese bronquio está lleno de epitelio plano estratificado, hasta de queratina se llena por dentro. Eso se llama una metaplasia escamosa y esa lesión no es reversible. Una persona que fuma constante en el tiempo, como les digo, como el estímulo de lesión está constante sobre el epitelio cambia su función y empieza a protegerse de esa forma. Se vuelve un epitelio plano estratificado queratinizado. Pero eso no es lo más grave. Esos mecanismos de metaplasia predisponen, fuera del consumo de tabaco que tiene sustancia carcinogénica, obviamente a mutaciones y al desarrollo de carcinoma. Carcinoma bronquiolo-alveolar es el más común en ese caso. Esto que estamos viendo acá, esas flechitas que ustedes ven ahí, ¿qué células están señalando? Un neumocito tipo 2, estamos viendo septos alveolares. Fíjense que aquí hay necrosis, hay destrucción del tejido. Recuerdan que yo les mencionaba que algunas lesiones de necrosis son los cambios nucleares, que mencionábamos pirinosis, carioresis, cariolisis. Fíjense, por ejemplo, aquí hay unos núcleos que no se pueden definir, aquí hay unos pedazos de núcleos pequeñitos. Todo eso indica necrosis. ¿Y cómo apoyamos ese fenómeno de necrosis? Por esto. Hay una proliferación excesiva de neumocitos tipo 2. ¿Qué nos está indicando esto? Que hay una lesión masiva de los neumocitos tipo 1, por eso hay una diferenciación marcada de neumocitos tipo 2. Yo esto lo he visto únicamente una vez en un gato que estaba en la mala ese gato, tenía leucemia, tenía carcinoma bronquiolo-alveolar y tenía toxoplasma pulmonar al mismo tiempo, en forma pulmonar. Y ustedes lo veían así, tal cual. Eso le llaman un patrón lepídico. ¿Listo? No estoy seguro qué significa la palabra, pero lo asocian mucho, a ver si ustedes lo han visto las mariposas monarcas, las que son como naranjitas, sí. Cuando ya se posan en las ramas de los árboles se ven así. ¿Listo? Entonces, para que se lo aprendan, la proliferación de neumocitos tipo 2 se asemejan bastante a las mariposas que se posan sobre los árboles. Esto no es normal, ¿no? Si ustedes ven eso, no es una lesión pequeña, este animal está mal, está grave. Bueno, está muerto en este caso, ¿no? Pero obviamente una proliferación masiva de neumocitos tipo 2 es porque hay una lesión extensa sobre el parénquima pulmonar, sobre los septos alveolares. Clínicamente ese animal va a tener hipoxia, seguramente hipertensión pulmonar, ¿no? Imagínense que está pasando clínicamente en el paciente. ¿Sí entendieron esa imagen, cierto? Una proliferación masiva de neumocitos tipo 2. El mecanismo de defensa del pulmón, que siempre es bueno que lo contemplen o lo reconozcan, lo que llamamos aparato mucociliar, que hablamos de esto, está compuesto por el epitelio, pseudoestratificado cilíndrico ciliado. ¿Qué tiene de particular las cilias? ¿Qué función cumplen esas cilias? Hacen un barrido, como les digo, en sentido contrario a la entrada del aire. Facilitan la expectoración, es decir, que van de las partes más bajas del pulmón hacia la cavidad alta respiratoria para facilitar la expectoración. Entonces es importantísimo en este mecanismo de defensa los cilios, de sus principales componentes. Recuerden la diferencia entre cilios y estereocilios, ¿no? Los cilios están comunicados al citoesqueleto y tienen movimiento, los estereocilios únicamente son para suspensión. Alguna vez nos vimos en una imagen de testículo en el epididimo, donde son unos pelitos largos y se suspenden los espermatozoides. No tienen movimiento, son cilios y estereocilios. Estos cilios se pueden inhibir, ya vimos, por eventos como acúmulos de gases o frío. El clima frío puede predisponer a esto.
Profe, ¿qué pena? ¿En dónde se encuentran los cilios? Los cilios en la porción apical del epitelio. En la capa apical del epitelio se los estratificamos los ciliares. Los estereocilios en el aparato reproductor del macho. Y esos no tienen movimiento. No tienen movimiento, no están conectados al citoesqueleto. Por eso es que cuando se le da No, eso ya puede ser un estímulo neurológico distinto. Lo que pasa con el frío, y por eso es que hay enfermedades respiratorias en clima frío más que en clima cálido, ¿no? Y asociado a temperaturas de la mañana, el frío inhibe el movimiento de los cilios. Y pasa algo que es, pues es como una ventaja y una desventaja. El moco tiene sustratos que son, como les digo, favorecen la proliferación bacteriana, porque de hecho en el moco, a través sobre todo de receptores de ácido ciálico, se pueden unir bacterias y virus a ese tipo de receptores. Cuando se atrapa el moco, pues lo normal es que se expectore, pero si hay inhibición de la expectoración, piensen en que eso va a ser gravísimo. Si el moco se acumula en el pulmón, eso es un medio de cultivo para bacterias principalmente. Entonces, el moco que tenga una función protectora, cuando se inhibe el aparato ciliar, va a causar más enfermedad, va a causar más problemas de lo que puede solucionar. En el moco también hay, por ejemplo, inmunoglobulina A, que es una inmunoglobulina específica que es muy importante para la captación de distintos patógenos, y pueden haber lisosimas, es decir, allí mismo se pueden destruir los patógenos. ¿Qué célula secreta principalmente ese moco? Las caliciformes. En el aparato respiratorio es muy frecuente encontrar las caliciformes dentro del epitelio. El componente celular está dado principalmente por qué célula. ¿Cuál es la principal célula de defensa del pulmón? El macrófago. El macrófago. Lo que pasa con el macrófago es que el macrófago tiene poblaciones estáticas en el pulmón. ¿Listo? Obviamente también hay circulantes, pero dentro del pulmón los macrófagos se ubican en los septos, en los alveolos y en las pleuras. Por eso es la principal célula de defensa que encontramos allí. Pero obviamente pueden encontrar también neutrófilos, linfocitos, dependiendo del tipo de agente patógeno que tenemos involucrados. Yo creo que alguna vez les comenté sobre esto, pero el tipo de inflamación nos dice también cuál es el tipo de patógeno, ¿no? Si ustedes ven que la inflamación, en este caso en el pulmón, es predominantemente mediada por neutrófilos, ¿qué tipo de agentes veríamos involucrados en primer lugar? Agentes etiológicos, si está mediado por neutrófilos. No es una ley exacta, pero principalmente bacterias. La respuesta contra bacterias está mediada en primer lugar por neutrófilos. Si ustedes ven una neumonía supurativa, o sea, con neutrófilos, probablemente el origen sea bacteriano. Si vemos que la respuesta está mediada en primer lugar por linfocitos, por ejemplo, puede que haya un evento viral aquí por medio. Todo eso, hasta el mismo cuadro hemático le dice a uno, si ustedes ven una linfocitosis, puede haber un virus. ¿Dime? Es raro que la principal inflamación de un virus sea supurativa, es rarísimo. Que haya una sobreinfección bacteriana a raíz de un virus, eso es otra cosa. Apréndanse esto también, cuando ustedes hablen de enfermedades, normalmente les hablan de complejos. ¿Listo? ¿Han escuchado hablar de la tos de las perreras, cierto? Sí. ¿Qué enfermedades incluye la tos de las perreras? Para que me entiendan el concepto de complejos. Neumonía. La bacteria, la bordetella, es la principal. Pero ustedes allí pueden encontrar también adenovirus o parainfluenza. En casos más drásticos, pues puede haber distemper también, que obviamente hay sí integrados, ¿no? Pero siempre, o en la mayoría de casos, las enfermedades se presentan como complejos, es decir, combinaciones de virus y bacterias. Es raro, fuera de un evento experimental, que sea una enfermedad solo viral, ¿no? O que sea solamente bacteriana. A los que les gusta trabajar en cerdos, el circovirus, importantísima enfermedad respiratoria, en todos los cerdos prácticamente tienen eso. Y el BAL, ¿no? Ya hablamos del BAL, que es el tejido linfoide asociado a bronquios y bronquios. Entonces ya saben, el epitelio pseudocertificado, bueno, está mal dibujado ese epitelio, ¿no? Pseudocertificado cilíndrico ciliado, con el moco en la superficie y cómo se va barriendo todo ese moco que se deposita en la porción apical del epitelio. Ahí no hay nada.
¿Tienen alguna duda de esta parte? Dime. Tejido a bronquios y bronquios. Tejido linfoide asociado a bronquios y bronquios. Por eso es válido. Bueno, pero también el tejido linfoide lo pueden encontrar en la laringe, en la tráquea, ¿listo? Pero en general se denomina válido. Tejido linfoide asociado a bronquios y bronquios. Vamos a ver si aquí podemos ver la diferencia de los dos. Este es un macrófago, aunque no lo parezca. Ustedes tienen la diapositiva. Miren el citoplasma y van a ver que hay unas vacuolas translúcidas, pequeñitas. Si lo logran ver ahí, más o menos, como unos gránulos, ¿no? Pero más que los gránulos oscuros, son como unas vacuolas un poco translúcidas que se ven ahí. Esos son los que vamos a mencionar ahorita como macrófagos espumosos. Esto del error sí fue el que tomó la foto porque quedó muy oscura. ¿Qué es lo que hacen los macrófagos espumosos? Fagocitan edema. Entonces se ve un macrófago grande con vacuolas translúcidas en el citoplasma. Si son translúcidas es edema. ¿Por qué les digo eso? Porque pueden verse así también, ¿no? Esas sí están bonitas. Los hemosiderófagos son estos. Macrófagos que están fagocitando ¿qué? Eritrocitos. ¿De dónde vienen esos pigmentos cafés? Son pigmentos derivados del hierro. Si ustedes hacen una tinción que se llama así, la tinción de Peirce, así. Esa tinción es de hierro y cuando uno la hace, porque pues esto podría ser pigmentos de carbón, aunque los de carbón son más oscuros, pero si uno hace una tinción de hierro, estos gránulos se vuelven azules y así uno lo confirma. ¿Y de dónde viene el hierro? Pues de la fagocitosis de la hemoglobina, de los eritrocitos. ¿Listo? Pregunta de parcial, escríbanlas. La tinción, sí. Y obviamente la relacionan para que se utilizan. El único macrófago que permite ver su núcleo es ese, ¿no? El que está acá. De resto, los pigmentos no dejan ver el núcleo. La tinción de Peirce para hierro. No, tú los ves normal. Esa tinción lo que busca es diferenciar si los pigmentos que tiene el macrófago son efectivamente derivados del hierro. Aunque ahí ustedes los ven de color marrón y dicen, no, pero ¿para qué hay veces que se toca hacerlo? Es rara la vez que toca hacerlo, pero hay que hacerlo. Yo siempre les cuento la historia de cómo se descubrió esta célula. No sé si alguno de ustedes ya pues, los están repitiendo seguramente. Yo alguna vez vi una materia de posgrado en la Facultad de Medicina, que era bioética, pues obviamente en la medicina, ¿no? Y hablamos sobre los experimentos que realizaba el doctor Joseph Mengele. ¿Sí saben quién es, no? ¿Saben quién es Joseph Mengele? El de las amigas es el de las... ¿El de qué? El de las amigas. No, ese es Mendel. Mengele era un médico nazi. O es, bueno, no sé que nunca lo encontraron, pero no está bien todavía. Y ese señor, exacto, el que le cambiaba el color del iris a los gemelos judíos, ¿no? Quería tener o encontrar la forma de producir gemelos para producir más raza aria, ¿no? Cosas de esa gente. Cosas de nazis. Y entonces él experimentaba en los campos de concentración, ¿no? El de Auschwitz, el que quedaba en Polonia. Intoxicando judíos, encontró estas células. ¿Listo? Propiamente no las descubrió Mengele, las descubrió un médico que trabajaba con él, que es de apellido Clark.
¿Listo? Entonces, ¿por qué pongo los dos nombres siempre ahí? Porque hay gente que, pues, de pronto hasta el judío, no sé, y no le gusta el nombre de células claras, así las conocen, o también las llaman Klotset. ¿Listo? Esas células, como las descubrieron, cuál era su función, intoxicando por vía aérea a una persona. Y descubrieron que estas células son importantísimas como mecanismo de detoxificación pulmonar. Detoxificación. Tienen bastantes mecanismos de citocromo, casi como un hepatocito. ¿Listo? Células claras o Klotset. Detoxificación. 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 Como desintoxicar. Entonces, mediante experimentos con humanos, se hacía eso. ¿Y dónde están? Esas se encuentran en todo el pulmón, sobre todo en vías aéreas de conducción. Pero se encuentran en todo el pulmón. En esa materia pues surgió una discusión interesante y era sobre utilizar o no estos conceptos, ¿no? Pues yo abogo porque se usen, porque pues ya se experimentó, ¿no? Pero hay médicos que se oponen a validar ese tipo de hallazgos, aunque son ciertos, ¿no? Por el método en que se consiguieron, pero pues obviamente la idea es no repetir eso, pero ya se hizo. Entonces pues sería una bobada desperdiciar lo que ya se aprendió. Esa materia me pareció bastante interesante. Fuera de esas funciones, también tienen funciones inmunológicas. ¿Listo? ¿Alguien acá es judío? De pronto se raya todo. También tiene funciones inmunológicas. ¿Listo? Puede secretar sustancias como lisocimas directamente o modula la inflamación por la liberación de citoquinas. Todos sabemos acá que es una citoquina, ¿cierto? La interleuquina, por ejemplo, 1 y 6. Las citoquinas o interleuquinas son mecanismos químicos para llamar células a un sitio de inflamación. ¿Listo? Es decir, la liberación de interleuquinas lo que hace es como una llamada para que lleguen al sitio de inflamación. Linfocitos, macrófagos, neutrófilos y demás. Modula la inflamación. Puede producir surfactante, también lo hace. ¿Listo? Nunca va a suplir la función de los neumocitos tipo 2, pero también puede producir surfactante. ¿Listo? El surfactante. Otra función importantísima que tiene es que actúa como células madre o células indiferenciadas, pero, ojo con esto, para componentes pulmonares. ¿Listo? Es decir, esta célula se puede diferenciar en una célula epitelial, ¿listo? Se puede diferenciar en un neumocito, ¿listo? Únicamente en componentes pulmonares, pero actúa como célula madre o célula indiferenciada. ¿Listo? Estas son las principales funciones que tiene esta célula. La histología, por favor, me recuerda, y se las estoy viendo para otra clase para que las ubiquen, pero pues son difíciles de la diferenciación. Células claras, a mí me da igual cómo las llamen. Listo, les voy a mostrar un mecanismo de reparación o regeneración en este caso. Esto ocurre cuando hay una afección directa del epitelio pulmonar. ¿Listo? Vamos al mismo ejemplo de las personas que fuman. Lo que sea, ¿no? Cualquier cosa inhalada que sea, obviamente, digamos que es distinto que se fumen un porro a que se fumen un cigarrillo, ¿no? Porque el cigarrillo tiene sustancias que son carcinogénicas claramente demostradas, pero todo elemento que haga combustión, que haga combustión, que inhale, que tenga mayor temperatura y que entre ese pulmón va a causar lesión. Eso también. Y más que pues, los cigarrillos electrónicos y demás también producen sustancias carcinogénicas. Es que el solo hecho de montar el Transmilenio ya es un factor de riesgo en alguna medida. Entonces miren lo siguiente. Partimos de un epitelio completamente normal, el cual va a sufrir una lesión. Cuando se inhala cualquier sustancia que sea lesiva sobre el epitelio en primer lugar se destruye, sufre un proceso de necrosis. Ahí lo pueden ir siguiendo. Ese proceso de necrosis conlleva a desparcelación del epitelio, es decir, se desprende el epitelio.
Cuando no se espacela completamente, el epitelio sufre atenuación, es decir, pasa de pseudoestratificado a cúbico, siempre puede llegar a pasar. Por el mismo efecto lesivo, las células tienden a aplanarse un poco, o si no mueren. Lo normal, si ustedes retiran este mecanismo de afección, es decir, fumaron y dejaron de fumar, el epitelio se va a reponer, él va a empezar a subir de nuevo una metaplasia. Puede partir de un epitelio cúbico simple hasta plano simple y desarrollar en último lugar un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliar. Y fíjense que por lo menos para el pulmón el periodo de regeneración es bastante corto, esto aplica para casi todas las especies, 10 días es corto. Pero ¿de qué depende esto? De que ustedes suspendan el evento lesivo. Lo que les hablaba ahorita sobre la metaplasia escamosa, si ustedes inducen una lesión y nos quedamos en este punto un año, donde la lesión es continua y continua, el epitelio no se va a poder regenerar a este punto. ¿Qué es lo que va a buscar? Pues ya tengo que proteger lo que está en la submucosa, entonces produzcamos un epitelio que nos proteja. Nos convertimos en epitelio plano estratificado queratinizado. Y de nuevo a eso le sumamos que fuera de todo este evento, el cigarrillo tiene sustancias carcinogénicas, entonces induce mutaciones en células que están en mitosis, que es un evento que obviamente va a desencadenar cirrosis y cáncer. Células que están en replicación continua y usamos sustancias que producen mutación. Recuerden que las mutaciones se expresan cuando hay mitosis, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eso predispone al desarrollo de cáncer. Muy común. Y fíjense que las personas que fuman, pues sí desarrollan cáncer, pero años para que llegue a pasar eso, ¿no? Pueden, pues por la, digamos, las sustancias que se inhalan por el cigarrillo pueden ir por vía sanguínea y causar sobre todo lesiones a nivel renal, ocasionalmente hepático, pero por vía directa al pulmón es el plan público. No, eso sí ya es distinto. Nebulizaciones depende para que los mediquen, ¿no? ¿Qué tiene una nebulización clínicamente hablando, ¿no? ¿Qué componentes trae? Solución salina, que obviamente eso se absorbe por el cuerpo sin ningún problema. Normalmente algún corticoide, dexametasona y gentamicina es lo que normalmente se les aplica, ¿no? Pueden cambiar el antibiótico, de pronto. Pero esos medicamentos, al llegar a la parte alveolar, digámoslo así, se absorben al estar en un medio isotónico. Puede dañar el epitelio, pero si ustedes causan lo que se llama barotrauma, pero con un nebulizador no va a pasar. El barotrauma sí ocurre cuando un hospital le pone una presión muy alta en la entrada de oxígeno. Para cada especie hay una fórmula para calcular esa entrada de oxígeno, ¿no? Que se mide en litros por segundo. Si ustedes cogen a un perrito chihuahua recién nacido y le abren la llave completa del oxígeno, hay lesión. Eso sí causa lesión. Pero la nebulización no, sería muy raro. Ya hacen que el nebulizador esté dañado o algo y produzca calor en la nebulización, sería como lo único que pensaría que todo. ¿Eso qué es? ¿Bronquio o bronquiolo? Levante la mano, ¿quién dice que es bronquiolo? Esa. Bronquio. No, es un bronquiolo. Es un bronquiolo. Y esa sí es bronquiolo. ¿Y ese? Ambos son bronquiolos. Ambos son bronquiolos. Eso que ustedes ven acá son linfocitos. Esto que ustedes ven acá son linfocitos también. Tejido linfoide asociado a bronquios y bronquiolos, el BAL. ¿Listo? Eso lo pueden encontrar de forma normal, pero en un paciente sano se puede encontrar. Cuando ustedes vean que esta lesión, que este BAL se encuentra en muchos bronquiolos o bronquios en el pulmón, puede estar asociado a micoplasma. ¿Listo? Sobre todo micoplasma, no el de los felinos, que tiene otro mecanismo de acción. Micoplasma en bovinos, sobre todo el que van a ver. ¿Listo? Si esta lesión está continua, se repite en el parénquima pulmonar de una forma exacerbada, puede estar asociado a micoplasma. ¿Son bronquiolos? Ambos son bronquiolos. ¿Bronquiolos? Sí, ambos son bronquiolos. Acá no hay cartílago, únicamente hay músculo. Y como les digo, esto lo pueden ver en las diapositivas. Esto es tejido linfóide también, son linfocitos.
Y acá lo mismo, está el músculo y esto es tejido linfoide. Profe, de manera exacerbada que Ahí se me olvidó que le dije. Que si ven esta lesión repetida, esto está en muchas partes de los bronquioles del pulmón, puede estar asociado a micoplasma. Plasma bovino. El micoplasma bovino. El micoplasma, cuando ustedes lo vean, tiene un mecanismo bastante particular y es que él se ubica acá en la superficie apical del epitelio y de esa forma evita la respuesta inmunológica. De hecho, el micoplasma ni siquiera se reconoce todavía si es del todo patógeno o no, porque ustedes lo pueden aislar de animales sanos. Toman un hisopado de la región nasal, un lado bronquioalveolar, seguramente encuentran micoplasma sin que desarrolle esto. Pero cuando se desarrolla esta patología o esta lesión repetida en el pulmón, está muy asociado a encontrar el micoplasma también. ¿Listo? Es como que ocasionalmente puede mutar y causar patología, o dependiendo de las características individuales del paciente. ¿Son bovinos, cómo? Sí, esta lesión se ve sobre todo en bovinos. En aves también se puede llegar a ver. Profe, entonces, aparte, o sea, fumar cigarrillo podría causar cáncer, ¿sí? Señor. Fumar cigarrillo podría causar cáncer. Y en el caso de la marihuana, ¿qué podría? Lo mismo, Lo mismo. también. Y si es marihuana medicinal. Lo que pasa es que la marihuana medicinal tiene otras vías de administración y de eso también tienen que saberlo, ¿no? En medicina veterinaria se usa bastante los aceites de cannabis. Sí. No le pueden mandar un perro que se fume un porro, ¿no? Los cannabinoides son distintos. Los cannabinoides que son medicinales son distintos a los que causan. Si no tiene tetrahidrocannabinol. No, sí, por eso es que dentro de los cannabinoides hay bastantes, ¿cierto? Y los cannabinoides que se utilizan como antiinflamatorios, sirve para todo. Sirve para el dolor, para producir vitaminas, para estimular el apetito en los animales, para combatir el cáncer. Entonces se receta bastante, pero tengan presente que no es la misma marihuana, no son los mismos componentes que hay en un porro a lo que se aplica en un gel o en un aceite. Así lo digo. Entonces los componentes son distintos. Y la vía de administración de la marihuana medicinal, bueno, en humanos puede cambiar, ¿no? Los gringos sí, cuando tienen problemas psicológicos, depresión entre otros, pues sí van y compran marihuana, ¿no? Pero normalmente, clínicamente hablando, médicamente hablando, se presenta ya sean tabletas o en aceites, es distinta la aplicación, no es en un buen. Entonces por esa vía no causaría, pero si es inhalado, cualquier evento inhalado, cualquier sustancia inhalada puede llegar a producir cáncer en un momento. Listo, miremos esto último ya. Esto supongo que lo ven más en detalle con la doctora Beatriz. Yo les doy las fases como se ven a nivel histológico. Recuerden que en un feto el pulmón no es funcional como en un animal neonato, ¿no? El evento de respiración o intercambio gaseoso no se da ni en el pulmonar. Cuando ustedes hacen la necropsia de un feto, en alguna medida pueden, eso es en bovinos, ¿no? Esto que estamos viendo acá es para bovinos, obviamente en perros, en cerdos, en otras especies cambia, porque el periodo estacional es distinto. Si no, un perro no dura 240 días en gestación, ¿no? Para que lo tengan presente. Pueden llegar a confundir más de una vaca. Entre los primeros 30 a 50 días vamos a ver una fase que se llama pseudoglandular. Vamos imaginándonos esto, se llama pseudoglandular porque el pulmón parece que tuviera signos glandulares, pero ustedes saben que el pulmón no es glandular, ¿no? Se están formando recién estructuras como alvéolos y vías de conducción. Entonces por eso se llama pseudoglandular, ya lo tenemos uno por uno. No sé si ustedes recuerdan cuando hablábamos sobre los tipos de osificación y la formación del cartílago el semestre pasado, que hablábamos de unos centros condrogénicos. ¿Sí recuerdan eso? Eran células fibroblastos que se unían, formaban agrupaciones y empezaban a diferenciarse en condrocitos. Aquí se empiezan a ver esas agrupaciones condrogénicas. Esto van a haber agrupaciones de fibroblastos que empiezan a desarrollar matriz cartilaginosa. Vamos a ver el pseudoglandular. Tranquilos que yo me devuelvo y les dejo copiar cada uno para que lo veamos de inmediato. ¿Por qué se llama pseudoglandular? Estas son formaciones de alveolos o de vías aéreas de conducción. Acá no lo podemos diferenciar todavía. De hecho, la parte vascular todavía no está bien desarrollada. Estas estructuras que parecen así glandulares en verdad no son glándulas. Esto por eso se llama pseudoglandular.
tiene apariencia de ácidos glandulares, pero de nuevo es la formación de vías aéreas de conducción o de intercambio, que las ciencias están hablando, sobre todo de conducción, que es las que están acá. De resto, que podemos ver tejido conectivo laxo y una alta celularidad. Esa alta celularidad que ustedes ven allí, en su gran mayoría son fibroblastos. En su gran mayoría son fibroblastos. Ellos van a diferenciarse en tejido vascular, en tejido cartilaginoso, ¿listo? Pero en fases más avanzadas. Miremos otro acá. Solo estamos viendo pseudoglandular. Fíjense, esto parece un ácido glandular, una glándula alveolar, pero no lo es. ¿Listo? Formación pulmonar. Aquí algo que les debe llamar la atención, ahorita lo vamos a ver en otras. Fíjense que la parte vascular sí hay algunos vasos sanguíneos, pero si comparamos un pulmón maduro, no hay para nada formación todavía de septos alveolares, ni hay formación o maduración vascular. ¿Listo? No hay formación todavía de septos. La parte vascular apenas se va a empezar a desarrollar. Fase pseudoglandular. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud con las imágenes? ¿Todo claro? Listo. Veamos la siguiente fase, que es la canalicular. ¿Qué es lo que más nos va a llamar la atención de esto? El desarrollo vascular ya es un poco más avanzado. No están los septos completamente desarrollados, pero ya hay algo de la parte vascular desarrollada. Aunque aquí se cita que hay neumocitos, es complicadísimo diferenciarlos como los hemos visto ya en un animal adulto. Entonces están empezando a desarrollar. Y canalicular, pues ya vamos a ver por qué se llama así, forma canales. Me avisan y ya lo perdón. Pero ¿listo? Estamos en la canalicular. Miren cómo se ve la fase canalicular. Cuando les hablo de la parte vascular, fíjense que algo de los septos ya están desarrollando. ¿Cómo lo notamos? De hecho, es un poco más eosinofílico el tejido si lo comparamos con el anterior. Tengan presente esta imagen y miremoslo con la fase anterior, pseudoglandular. Fíjense que el parénquima en la fase pseudoglandular casi no tiene vasos sanguíneos. Los podemos ver, es cierto, pero están muy dispersos. Cuando pasamos a la fase canalicular, fíjense que ya hay muchos más. ¿Listo? Dando la fase vascular. Y en alguna medida ya se empiezan a formar los alveolos, aunque no están bien desarrollados, se forman como trayectos largos. Fíjense de hecho en esto. Vamos a ver esto de acá. ¿Esos rojos son los vasos sanguíneos? Sí, lo de abajo son vasos sanguíneos. Fíjense que en todo el centro de esa imagen ya se empieza a diferenciar una vía aérea de conducción. ¿Listo? Tal vez falta desarrollar cartílago para saber si es bronquio o bronquiola, pero por lo menos podemos ver que ya tiene un epitelio un poco más grande. Los septos en alguna medida se empiezan a formar también mejor. ¿Listo? Además de la parte vascular, los septos también ya se empiezan a delimitar un poco más. No, la se está como la clave para esta fase. ¿Listo? Bastante irrigación, bastante angiogénesis está presentando. Angiogénesis es el proceso de formación de vasos sanguíneos. Angiogénesis. Listo, segunda fase canalicular. Primera fase pseudoglandular. Fase sacular. En esa fase sacular ya se empieza a formar lo que conocemos como alveolos. Esto ya hay un esbozo de lo que son los alveolos. Y pues de una vez obviamente vemos la fase alveolar, que es la última. Cuando se habla de fase alveolar es un pulmón prácticamente maduro. En esta fase sacular los septos todavía son un poco gruesos, pero como les digo ya empezamos a ver las saculaciones propias de los alveolos. De la tercera fase. Estas dos pues están prácticamente juntas, la maduración vascular, estas dos están también a la fase alveolar, que ya es la fase, como les digo, del pulmón maduro. Entonces miremos la fase sacular. De nuevo, pseudoglandular,
canalicular y la saccular. ¿Sí notan la diferencia? Si ven que aquí los septos ya se están formando, pero los alvéolos, pero los sellos también. Pues lo vemos un poco más en detalle, perdón. Aquí ya podemos diferenciar los alvéolos, ya podemos hablar de ellos. ¿Listo? Que unos son funcionales, es otro cuento. Pero en esta fase saccular ya podemos ver los alvéolos. No, la alveolar sigue después, está la saccular. Los septos alveolares ya empiezan a delimitarse un poco mejor, por eso había reducción del parénquima, ¿no? Se mencionaba allí. Comparémoslo con los anteriores, perdón, me doy un momentico. Fíjense en el parénquima, por ejemplo, de esta imagen de arriba. Los septos en la fase canalicular son bastante amplios, fíjense. Eso sería un septo que está formando. Y en la fase saccular, que es la siguiente, pues noten la diferencia. Ya los septos, aunque están muy gruesos para hacer un pulmón maduro, ya son más delgados. Hay una reducción del parénquima. ¿Cómo ocurre esa reducción del parénquima? Los fibroblastos ya empezaron a diferenciarse en células del componente maduro del pulmón. Y las últimas fases, que ya son las fases alveolares, pues fíjense que es un pulmón normal, ¿no? Con maduración vascular y demás. Ya la fase alveolar es así. O sea, antes de llegar a la alveolar se Eso ocurre casi al tiempo. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Verdad? Sobraron 6 minutos, son libres. Tienen en paz.